toca liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de reflexión, de discusión y de debate de los temas que más han llamado la atención en la opinión pública en los últimos días. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la consulta, de la reunión del gobernador con el presidente ayer y de otros temas que han llamado muchísimo la atención. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo están todos? Y todas muy buenas noches. Muchísimos temas para conversar esta noche en Con Todo Respeto. ¿Cómo estás, Erika Loyo? Bien, todo bien. Ya un poquito descansada porque ya nos tocaba, aunque sean unos 4 días. Así es que bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar con los temas. Qué gusto, Erika. Y saludamos a nuestros compañeros, los vacacionistas. Un saludo hasta las latitudes lejanas en las que anden. Aquí estamos esperándolos con todo gusto, ¿no? Es lo bueno que con internet nos pueden ver donde sea. Con internet nos pueden ver. Estén en Zapopan, estén en Uzbekistán o estén en Belice, desde donde se nos pueden ver. En donde estén, Sí, claro. un abrazo cariñoso a nuestra compañera y a nuestros compañeros. Y bueno, iniciamos con el tuit de la semana. Y bueno, tiene que ver, Erika, Enrique, con esta visita polémica, ¿no?, del presidente nuevamente a Badiraguato, a la cuna del cártel de Sinaloa, la cuna del Chapo Guzmán y de los capos más célebres del país. ¿De qué va a vivir la gente?, se pregunta el presidente, al lamentar que el fentanilo haya desplazado a la marihuana y la amapola. Un tuit de Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior, Enrique. Pues sí, a ver, una visita muy polémica justo el día el fin de semana de la consulta popular, esta consulta que ya lo platicaremos, pero fue un auténtico fracaso en términos Desairado de la participación que se esperaba. Pero yo creo que aquí hay un debate de fondo que, más allá de que yo creo que la frase es desafortunada, porque pues, a ver, el Estado tiene que dar los elementos necesarios para que la gente pueda vivir de forma honrada y de apego a la ley. Aquí es como dice, oye, si viene una droga más potente, que aparte es artificial, es sintética, y desplaza a los cultivos de amapola y marihuana, pues de qué va a vivir la gente de Oaxaca, Guerrero o Sinaloa. Es una frase muy desafortunada, pero sí es un debate que tenemos que tener, ¿eh? Sí, o sea, pero el narco en este país tiene mucho pueblo. Que en eso López Obrador tiene razón. El narco tiene mucho pueblo, tiene mucha gente, tiene muchas personas trabajando, y es cierto que en la medida en que las drogas están cambiando en términos de mercado de drogas naturales a drogas sintéticas, sí, hay muchas a ver, familias que se sí, quedan... Pero a ver, desastroso. aquí lo cuestionable es que la mente, que se van a dedicar a otra cosa, que no sea el cultivo de la amapola y la marihuana, que no están legalizadas debidamente en el país, ¿no? A mí me parece desastroso por donde lo veas la frase, ¿no? Pero sí hay un suyo. debate de fondo, Erika. Hay un debate de fondo. Un presidente no debería de tener ese tipo de dilemas, pero hay un debate de fondo. Pero a lo No, mejor, y además es un tema en el que el presidente es muy conservador. Él evade ese Cuando tema. quiere. Sí, no le evade gusta. el tema de la No le gusta. legalización del consumo de la marihuana, del cultivo de la amapola. Ahora, lo en que fin. dejen claro, perdón, Erika, es que toda esta estrategia supuestamente de programas sociales para quitarle gente al crimen organizado Eso no iba. está funcionando. No, pues no ha funcionado. No está A para eso nada. iba. A eso iba porque claramente lo que no funciona son los apoyos que les genera tanto a las mujeres como a los jóvenes para que no se dediquen al crimen organizado, los apoyos que brindaba en el campo para la reestructuración de los cultivos y para la autoproducción, ¿no? Para el autoconsumo y no sé cuánta cosa, nada de eso funciona. Y por otro lado está también la señal que manda el presidente de esta cercanía con la comunidad de Badiraguato, ¿no? Sí, tercera vez que va. Yo veía un tuit Municipio que consentido. decía, a ver, Y Badiraguato personas tiene consentidas. menos de 6,000 habitantes. Y el presidente ha ido 3 veces en lo que va de menos de 3 años que tiene de presidente y no ha ido a una clínica de niños
con cáncer. Bueno, y ha dicho que incluso reunirse con gobernadores es manchar la investidura. Lo ha dicho en varias ocasiones, pero ir a un municipio con esa, a ver, que se merece la gente, se merece todo el respeto. Por supuesto. Pero 3 veces en 2 años y cachito, para una carretera, porque la justificación del presidente es que está haciendo una carretera muy importante que va a conectar Badiraguato con Durango, creo, ¿no? Exacto. Con el estado de Durango, y por lo tanto tiene que estar yendo. Y de telón de fondo está el debate sobre esta relación que lo ha señalado Silvano Aureoles, lo han señalado algunos gobernadores, analistas también, pues esta extraña relación entre los cárteles y el partido del gobierno, ¿no? En particular el cártel de Sinaloa. Y que te recuerda cierto, también el Culiacanazo. Sí, y que por cierto, Silvano Aureoles, hoy los diputados de Morena le metieron una denuncia penal en la Fiscalía por traición a la patria, ¿no? Y hasta andan cuestionando a qué fue, por qué se fue a Washington a la OEA y a qué fue, y bueno, de verdad es que ya es como el cuento de nunca acabar. Me pregunto si a Washington llevó su banquito también, ¿no? Habrá que ver. Así es. Muy así es. lamentable. No sé Bueno, si pues habrá así el tema de la polémica visita del presidente a Badiraguato, Sinaloa. Bueno, al día siguiente vino a Puerto Vallarta, una visita que también generó muchísimo interés y es de lo que trata nuestro segundo tuit, el tuit local. Veamos. Bueno, pues ahí está. El tuit es de todo un personaje también aquí de la ciudad, el Zul de la Cueva, que dice: el robo de calcetines ha disminuido a niveles nunca antes visto. Un poco haciendo broma de este tuit de lo que dijo el gobernador, ¿no? De que los delitos de bajo impacto van a la baja. En esta reunión del gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer por la mañana en Puerto Vallarta, Erika. Mira, quiero destacar un par de cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Cuando revisas toda la prensa del día de hoy, tienes 2 cabezas que están muy dirigidas hacia esto del tema de la baja de los delitos, sí, claro, y demás. Y tienes te voy a decir de qué periódicos, del Occidental y de Crónica. Claro, ¿no? Que es, qué bonito, ay, mi amor, y de repente cuando aparece el DNTR y da con una todas las perspectiva frases de la baja de delitos. Ajá. Y el periódico NTR diciendo que por primera vez reconoce el gobernador el alza en homicidios en el 21. Así, ¿no? Es. A una semana de que resaltó mucho el dato del INEGI, que decía que en el 2020 habían reducido los homicidios. Cosa que es cierto. Sí. Lo cual es cierto, Sí, ¿no? Es que discutir datos yo creo que es medio... Solo en México. Te metes en... No, pero es que a lo que me refiero es que, a ver, yo entiendo que hay a quien le quiera dar una interpretación distinta, pero de que hay una disminución de delitos las hay. En el 2020. En el 2020, que y son en el los datos. 21 hay un alza. Bueno, en homicidios, en otros en no. homicidios. Porque los que presentó el secretario de Marina, Ojeda, son disminución en distintos delitos. Y homicidios hay que recordar que es compartido entre Federación y Estado, ¿eh? Pero es que también delitos. el universal... A lo que me refiero es que de pronto hay esta idea de que los datos no importan. Entonces, ¿cómo vamos a medir a los gobiernos? ¿Cómo vamos a medir a los gobiernos si, digamos, banalizamos los datos? Si los relativizamos. No, los datos son los que son. No, bueno, y si hay pero disminución, se dice. Pero es que, Enrique, el primero Sí. que banalizó los datos fue el presidente de la República, no, claro. cuando en todo momento dice que tiene otros datos, ¿no? Yo quiero destacar también que el periódico El Universal publica el día de hoy que entre los municipios más peligrosos, con mayor niveles de incidencia delictiva, está Guadalajara, Puerto Vallarta, Está en el top 10. y A ver, Tlajomulco, pero es que esas dos interpretaciones, Erika, son compatibles. O sea, que Guadalajara, Jalisco están de la fregada en materia de seguridad, sí, bueno, desde hace mucho tiempo, no es de hoy. Sí, ¿no? claro. Pero claro. que han disminuido los delitos también es cierto. O sea, los dos son ciertos. Sí. A ver, los dos son interpretaciones ciertas. Y eso juega sí mucho creo. con la percepción. Ahora, esto de los calcetines, pues está bien, es como banalizar demasiado, ¿no? O sea, Es sorna, ¿no? A ver, Sí. pero yo sí creo que en el tema de la seguridad, cuando hablas de cifras, también entra el tema de la percepción. Y yo sí creo que es una buena noticia que bajen los delitos patrimoniales, que baje el número de homicidios, pero yo sí también lo que creo es que esas bajas se diluyen mientras haya eventos tan frecuentes Totalmente. de alto impacto, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que las estemos desapariciones colectivas, los multihomicidios. Pero eso no quiere decir, Jaime, que estemos peor.
O sea, eso quiere decir que hay eventos que generan mucho impacto. Y que generan percepción de inseguridad. No, y nos puede pasar a todos. Si mañana yo salgo a la calle y me asaltan, mi percepción de inseguridad sube al 100. Claro. Si mañana salgo a la calle y no me asaltan, mi percepción está en 0. Claro, o sea, yo creo que son dos debates totalmente distintos. Totalmente distintos. Sí. Y Pero dos interpretaciones complementarios compatibles. también. El tema de las cifras compatibles. con la percepción también son complementarios, ¿no? Y el hecho de que detengas sucesos de inseguridad de alto impacto que hagan pensar o hagan sentir a la gente en un estado de vulnerabilidad. Es decir, si le pasa esto en la zona más vigilada, pienso en la zona de Valle Real, donde se metieron. Lo que pasó en los Otates en su en los momento, Otates, a eso me ¿no? refiero. Sí. Eso te genera una percepción de inseguridad que hace que se opaquen estos logros. Pero lo único que no podemos desconocer, si queremos ser precisos, son los datos. Sin duda. No, y también, Ahora, perdón. solamente señalar esto, qué buena relación traen el Faro y López Obrador. Andan, Incluso hubo una pregunta, porque aparte, chistoso, ¿no? Porque antes eran muy críticas las mañaneras con el gobernador y hoy no lo fueron, hoy estuvo bastante bien. Eso te habla de que se llevan bastante bien. Andan muy Pero fíjate, contentos. hubo una pregunta crítica dentro de la mañanera y hasta el presidente salió y dijo, no, a ver, eso no es culpa del gobernador, eso nos toca a nosotros. Dije, órale. No, y bueno, oye. ¿Quién hubiera dicho hace un año que íbamos a estar así? Y cuando ¿no? dijo, Ya si aquí quieren. van a hacer una consulta de la Pues pacto está fiscal. bien, Qué está bueno bien, que la hombre. hagan. Bueno, yo sí creo, algo se cayó, perdón. Yo sí creo que esta tregua que se hizo en enero y de la que hablamos aquí se ha mantenido y va ahí. Sí, claro. Pese a las elecciones, ¿no? Mira, yo lo que creo también es que parte de lo que es importante es jugar con este tema de las cifras y la percepción, ¿no? Sí. O sea, yo creo que se complementan, no tiene nada que ver una cosa con la ahora, otra. yo creo que de pronto siento que se le pone mucha importancia a la percepción dentro del debate y muy poca a las cifras. Claro. Porque parecería como si las cifras estuvieran maquilladas cuando hay distintas instancias que le entran al debate sobre las cifras, ¿no? Ok, vamos a seguir hablando de este tema con el sondeo que le propusimos la semana pasada. Vamos a ver cuáles fueron sus respuestas. A la pregunta era: delitos como el robo a casa habitación, asaltos a la calle, robo de autos y secuestros, ¿van a la baja en Jalisco? Ahí está la respuesta. Ahí lo tienes, y es un asunto de percepción, ¿no? 94%. Porque las cifras no dicen eso. Claro. Sí. Ese era lo que decíamos justamente, ¿no? El tema de la percepción. Y luego hay otra, es con una abstención superior al 90%, la consulta popular para juzgar a expresidentes ¿valió lo que costó? Bueno, pues eso obviamente... Pues no, son claro 500 millones, ¿no? 522. 80% dice que no. Solo sí, un 20%. Bueno, aquí hubo más apoyo a la consulta que en la realidad, ¿no? Es solo una corrección. La consulta no fue para juzgar a los expresidentes. No. O sea, porque ya debemos de dejar de pensar eso, porque en ningún momento de la pregunta, ni de lo que ha dicho el INE, ni del árbitro electoral, en ningún momento se ha hablado nada de los Pero era la expresidentes. original, ¿no? Bueno, era la original que la Corte Y fue la que se invalidó, que la Corte dijo que era Fue la que se inconstitucional. quedó para darle gusto al presidente. Sí, pero se quedó una pregunta que no tiene que ver con los Nada expresidentes. que ver. En realidad fuimos convocados a una consulta de un tema extrañísimo que nos convocó la Corte, porque esa Así no era es. la pregunta del presidente. Vamos a seguir hablando de la consulta más adelante. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa. Con todo respeto, volvemos. Después de tanta expectativa, debates, dimes y diretes, se llegó el domingo 1 de agosto y con la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Para ello, se convocó a los 93.597.559 mexicanos para que salieran a votar y se necesitaba el 40%, es decir, de unos 37.439.023 de mexicanos que salieran a votar a favor para que la decisión fuera vinculante y de inmediato se iniciaran las acciones legales, pero no ocurrió así. Los argumentos de Morena se convirtieron en quejas sin elementos, con olor a derrota. Mario Delgado, su presidente, cuestionó al INE y acusó boicot. La escritora Beatriz Gutiérrez Müller denunció supuesta democracia selectiva al no poder votar durante la gira de su esposo Andrés Manuel. No instalaron mesas especiales, acusó,
y Lorenzo Córdoba le respondió que la ley no las contempla para estos ejercicios. De acuerdo a datos del propio Instituto Nacional Electoral, la jornada fue relativamente tranquila, con 476 incidentes menores, y los conteos rápidos indican que solo salieron a votar entre el 7.07 y el 7.74% de los mexicanos, de los que entre el 89.36 y el 96.28% votaron por el sí, es decir, para investigar crímenes cometidos por los titulares del Ejecutivo en los sexenios pasados. Mientras que entre el 1.38 y el 1.58% votaron por el no, según el conteo rápido del árbitro electoral. Todavía, a esta ínfima cantidad hay que restar los votos nulos, que oscilan entre el 2.19 y el 9.21%. Pues ya lo vio, hoy cambiamos de voz en las cápsulas, hoy tenemos una voz distinta porque nuestra compañera también está de vacaciones, pero como lo dice la cápsula atinadamente, este fin de semana presenciamos por primera vez en la historia de este país una consulta constitucional legalmente organizada por las autoridades electorales, con una pregunta que nadie entendía, con reacciones entre la sociedad totalmente diversas, preguntándole a la gente si había ido a votar. Muchas decían, ¿y yo para qué voy a votar si no creo en las consultas? Y un post-debate de la post-consulta, que creo que ese es el más interesante que se ha generado en este momento, que tiene que ver con el bando de los pro-consulta y fue todo un éxito el 7% ante el 37% requerido, y todos aquellos detractores, ¿no?, que cuestionan todos los resultados y que hablan de un rotundo fracaso de Andrés Manuel. Pareciera que no hay discursos intermedios, que no hay equilibrios y que este tipo de ejercicios que son tan innovadores terminan siendo banalizados. Enrique, ¿tú cómo ves? A ver, yo creo que hay dos debates que se entrecruzan, porque decías ahorita pro consultas y detractores. No, yo creo que estar a favor de las consultas no necesariamente implica estar a favor de esta consulta, ¿no? Sí. O sea, tampoco estaré de acuerdo en que mañana se consulte si tenemos que ser libres o si tenemos que pagar impuestos. Es decir, hay límites de las consultas. Hay límites que tienen que ver con la Constitución, hay límites que tienen que ver con los derechos humanos, límites que tienen que ver con las libertades. Y en esta ocasión, para no superar uno de esos límites, la Corte decidió inventarse una pregunta cantinflas, ¿no?, que así la llamó The Economist. Sí. Me parece siendo bastante respetuoso, porque yo creo que se le podía llamar peor a la pregunta que se lanzó. Y yo creo que la pregunta es simple. ¿Abonó un ejercicio de estos, abonó a la democracia directa? Yo creo que no, porque hubo un resultado arrollador del 90 y tantos % a favor de quién sabe qué. Y aún así, en la pregunta de la mañanera del día siguiente, el presidente no sabía qué se derivaba de esto. Hay gente que dice y se inventa, pues, comisiones de la verdad, justicia transicional. Bueno, la creatividad es cañona, ¿no? Pero la realidad es que en la pregunta no viene nada de eso. Y lo segundo, es imposible decir que no fue un fracaso cuando te quedaste a 30 y tantos % de tu objetivo. Que fuera vinculante. De que tu objetivo era que fuera vinculatoria, porque ahorita dicen, bueno, es que salió mucha gente. Es cierto, hay 7 millones de personas que yo verdaderamente les mando un abrazo, porque salir para responder esa pregunta hay que tener convicción democrática, pero me parece que es imposible decir que esto no fue un fracaso. Así es. Yo diría, Erika, 3 cosas. Una, me llama mucho la atención que por primera vez coincidan en algo Lorenzo Córdoba, presidente del INE, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los dos desde perspectivas distintas. Sobre el éxito de la consulta. Los dos dijeron, es un éxito la consulta. Ajá, claro. Lorenzo Córdoba diciendo, logísticamente cumplimos, el INE sigue teniendo el respaldo de los vecinos que se pusieron a hacer unas mesas y a esperar la votación de los vecinos. Y por primera vez se hizo una consulta con todas las de la ley, ¿no? En un gobierno de la 4T que está acostumbrado o que estaba acostumbrado a hacer consultas a mano alzada o siendo juez y parte en las consultas, como lo del aeropuerto, con como sus encuestadoras, el tema de las políticas públicas, en fin. Entonces yo creo que es un avance y es un éxito. Donde no estoy de acuerdo es cuando dice el presidente, fue un éxito porque fue el primer ejercicio de democracia participativa, que es cierto, pero que quedó muy lejos de
de lo que haya esperado el presidente. Y yo sí creo que la 4T está muy preocupada de que de 30 millones que respaldaron a Andrés Manuel López Obrador hace 3 años, que bajaron a 15 en la intermedia, hayan quedado en 6.5 en una consulta convocada por el presidente de cara a un proceso de revocación de mandato en marzo, que dudo que se haga. Hubo quienes hicieron comparativas entre la cantidad de votos de los casi 7 millones y los votos que ganó el PRI en el 2018 y el no sé qué. O sea, mira, parte de lo que yo creo que también pasa es que, bueno, por lo menos el gobernador de Puebla, Claudia Sheinbaum, ¿no?, que sacaron al 10%, que fue como que el máximo, ellos ya pueden decir, pues, estuvimos arriba de la media. Estuvimos arriba de la media y por tanto le cumplimos al presidente, ¿no? Y habrá que ver después cómo reaccionan con los gobernadores que ya son electos, ¿no?, que tenían que operar en función de sacar a la militancia y demás cosas. Creo que es una lectura equivocada pensar en ese tipo de cifras, ¿no?, o de comparativas. Parte de lo que sí creo que también es relevante y que tú lo mencionabas es la forma en la que van a volver a cuestionar y lo que esta consulta va a servir para cuestionar el papel del INE, y en específico el de Ciro Murayama y el de Lorenzo Córdoba, que yo particularmente les mando un abrazo a los dos, pero me parece que, como dice Ciro Murayama, a ver, el INE cumplió con el presupuesto que le dieron, ¿no? Nosotros habíamos solicitado tanta cantidad para que fueran mayor cantidad de casillas y nos dieron una cuarta parte y con eso tuvimos las áreas de votación que pudimos. El INE cumplió con la cantidad de recursos que tenían que disponerse para la difusión de la consulta. No lo hicimos más porque la Cámara de Diputados fue la que determinó el plazo, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué es lo que están cuestionando? Pero ¿no? tú le hubieras dado, hubieras puesto el triple de casillas. 6 meses sí, más de propaganda. Lo que está en el objetivo, yo no creo en las aritméticas de López Obrador. Tenía 30 millones de simpatizantes y ahora tiene 6 millones. Sí, me parece que eso no es cierto. No es. Aparte vemos las encuestas, la aprobación del presidente está en niveles altos. Su partido, es cierto que no sacó los votos del 18, pero también la votación del 18 en una elección constitucional presidencial no se puede comparar con una elección intermedia. Lo que creo que sí debe preocupar al presidente, o lo que de alguna manera tenemos que sacar análisis, es que la gente no es tonta. La gente, cuando ve que no hay nada en juego, porque realmente no había nada en juego. O sea, ese es el debate. Una consulta tiene sentido como la del Brexit, el juicio con las FARC en Colombia, lo que significa. Sí, claro, o sea, cuando hay algo en juego. Un sí y un no. Pero cuando la gente lee la pregunta, claro, no la entiende, no tiene ni idea de lo que está detrás de la pregunta, y se sabe que al final va a tomar la decisión el presidente, pues ¿para qué participa? O sea, yo creo que ese es el... Por supuesto que la pregunta influyó, una pregunta ambigua, confusa, que no motivó a nada, no fue, a ver, ¿quieres que permanezcamos o no en la Unión Europea, ¿no? Como pasó en Inglaterra, pues que te involucraba a todos y eso hasta respondió. El aeropuerto, Jaime, ¿no? ¿Quieres o no? Que el aeropuerto, ¿no? Ese haya sido un éxito, pero esa consulta estuvo amañada. Es que es parte de eso, por lo que la gente no cree. A ver, yo sí creo que desde lo manipulado de la consulta, el hecho de que la consulta haya sido más un distractor que sustituyó al tema del avión presidencial, eso desanima, desconcierta y defrauda a lo mejor al que votó por Andrés Manuel. Yo sí creo que tiene que ver, y yo sí creo que es un indicador para la 4T que los pone nerviosos para la revocación, tan así que yo creo que no la van a reglamentar y yo creo que no se va a hacer en marzo. Yo la doy por segura. Yo la doy por segura. Yo creo que el presidente se va a divertir mucho los próximos meses haciendo campaña otra vez, ¿no? Y ahí sí se va a movilizar el país. Y se va a movilizar totalmente, porque se juega... Es que ahí está muy claro. Se juega el estar ahí, ¿Quieres ¿no? que López Obrador se vaya a su 4º año o quieres que acabe su mandato? Ahora, ahí no hay debate. Pero es que hay también esa discusión que vamos a tener los próximos 6 meses, porque es muy hábil el presidente marcando la agenda de discusión. Viene el distractor de la revocación. Claro, y esa discusión que vamos a tener los próximos 6 meses es una discusión que va a estar marcada por él, ¿no? ¿Y a qué hora nos ponemos a resolver, a debatir cómo resolvemos el tema de la inseguridad? Es el gran tema. ¿Cómo resolvemos el tema de la pandemia que está otra vez fuera de control? ¿Cómo le entramos a dar resultados en la economía? Porque ahí está la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, donde el ingreso bajó, el gasto bajó y los programas sociales, el reparto de dinero de la 4T no se refleja en una
mejor economía para los hogares. Fíjate que lo yo que no sé es por qué sería particularmente... incompatible atender estos temas y que haya un proceso de revocación de mandato. Yo creo que pueden existir las dos. O sea, en muchísimas democracias se debaten temas, economía, salud, seguridad, y después la gente va y decide Lo si que quiere pasa que es que es un gobierno que se la ha llevado en distractores y no le entra a los temas. A ver, yo siento en que... las mañaneras no se discute de esos temas, se discute más de lo otro. En las mañanas se discute de casi todos los temas, de Bueno, casi todos, aunque es un ahí hay- ejercicio ahí hay pa' eminentemente político. Ahora, yo creo que este sí va a incentivar más, porque hay una clara consecuencia. Claro, claro. La gente que no quiere Claro. que siga López Obrador Claro. va a ir a votar. La gente que quiere que siga López Obrador va a ir a votar. Ahí sí va a ser un ejercicio real. Yo creo que será un ejercicio Fíjate auténtico que, de democracia directa. Mira, yo... ¿Se pone de pechito entonces el presidente si hace el proceso de revocación? No, yo creo que No, la él va a está sacar, muy la va a seguro, sacar. él está muy seguro. Mira, parte de lo que yo particularmente lamento y me preocupa mucho para cuando el presidente se vaya, el día que se tenga que ir, ¿no? Es la modificación del discurso político, cívico y ciudadano que ha hecho en este país, ¿no? El hecho de que hayamos banalizado la participación ciudadana, la formación de la ciudadanía, la implicación en los temas, lo que significa o no la democracia, porque ahora él en la mañanera de ayer ya dio su concepto de la propia democracia. A mí me preocupa mucho el discurso que está marcando de ahora en adelante, porque va a marcar al próximo presidente de la República y una suerte de poca afinidad en términos de participación y de compromiso cívico con las personas, ¿no? Creo que hay que estudiar muy bien cómo está determinando el discurso para los próximos procesos. Hay dos vías, ¿no? Nos vamos a convertir en una democracia madura, con rasgos plebiscitarios como puede llegar a ser Suiza o cualquier otra, o nos vamos a convertir en una democracia Claro, tipo Venezuela. claro. Que se consulta solamente lo que el poder quiere. No, Pues- no se consultan temas que la ciudadanía Pues en torno a quiere esto, empujar. hay un meme muy divertido que nos tiene la producción y que le tenemos preparado para que usted nos ayude a ver qué opina, y lo vamos a mostrar en este momento en la pantalla. Vamos a verlo. Mira, a propósito de la consulta, ahí está sentadito el presidente y les pregunta, oigan, ¿sí van a venir o no? Y los otros con el tono de burla. Y a esto, bueno... Y los hay- expresidentes pitorreando. Oye, No, a bueno, ver. y el tuit de Fox, Oye, que eso, a que eso qué iba. lamentable, ¿no? Que estos cínicos no crean que en México no hay voluntad y no hay sed de justicia. Qué lamentable. Claro que hay sed de justicia. La diferencia es que esta no es la vía, ¿no? Esta no es la salida. Pero Sí, es que sí. de verdad es muy lamentable la reacción de Vicente Fox, un expresidente que de veras que cínico, ¿no? Creen que la impunidad va a estar siempre con ellos como si fuera su capa. Pero bueno. El Prozac, Fox, hay que tomarlo. Hay que y- tomarlo bueno, siempre, no hay que dejarlo. Y su tecito de hierbita, ¿no? Creo que ya es poquito para que no para le él. pase nada, señor. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Bajo el argumento de que primero tenemos que garantizar el regreso a clases antes que el desorden, la fiesta y el desmadre, el gobernador Enrique Alfaro decidió cerrar antros y bares de la ciudad, convencido de que es ahí donde se relajaron las medidas y miles de jóvenes comenzaron a contagiarse. Sin embargo, los dueños de estos sitios aseguran que se les sataniza y que sí se estaban observando las medidas de seguridad, por lo que cuestionan la decisión y sobre todo los apoyos que servirán para pagar a algunos trabajadores, más no la renta o la energía eléctrica del local. La realidad es que en un primer fin de semana se apercibieron y clausuraron unos 400 negocios de diversos giros y hasta un circo, en toda el área metropolitana de Guadalajara, donde sí hay bares y restaurantes, pero también hoteles, moteles, salones de eventos, farmacias, fábricas, tiendas departamentales, vinaterías y abarrotes, y sobre todo, resistencia al uso de cubrebocas. Ya hay voces que se pronuncian a que en estos lugares se exija el comprobante de vacunación. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto, y efectivamente volvió el botonazo, ¿no? Pensábamos que iba a venir cuando se identificó a principios del mes pasado, en julio, la nueva
el nuevo tipo de COVID, el COVID Delta. El Delta. Y bueno, se pensó que ahí, por ser más contagiosos, iban a tomar otras medidas restrictivas. En aquella ocasión, a principios de mes, se decidió apelar solamente a la responsabilidad individual, seguir apoyando la reactivación económica. Sin embargo, esta tercera ola de contagios, este repunte clarísimo que ha habido de contagios en Jalisco, hizo que finalmente se tomara la decisión de volver a dictar algunas medidas restrictivas, principalmente en los giros que tienen que ver con la recreación, restaurantes, bares, centros de salones de fiestas, en fin, estos espacios públicos, privados, en los que se cree estaban los focos más importantes de contagio. Vino el botonazo y vino también el inicio de la verificación vehicular, temas que pues podemos comentar, Enrique. Sí, a ver, más que botonazo es cierre de bares y antros, ¿no? Porque el botonazo puede quitar muchísimas cosas, ¿no? Incluso supers a ciertas horas, que personas de la tercera edad no pudieran entrar, ¿no? Es, digamos, tratar de cerrar bares y antros, que este fin de semana fue un violadero de la ley. O sea, es frustrante. Es frustrante que caminas por Chapultepec y todos son bares, o el 80% son bares, y están abiertos porque venden totopos. Entonces, como te regalan totopos cuando pides la chela, pues está abierto, ¿no? Porque terrible, tienen cocina. Es hacernos todos mensos. A ver, hay un problema de origen porque los ayuntamientos a esos giros les dan una licencia de restaurantes con anexo de bar. Cuando es al revés. Pero una cosa, es un bar con anexo de restaurante. Pero en este momento, por los problemas que tenemos, de llegarle y decirle, oiga, señor, usted claramente es un bar, aunque su licencia es de otra cosa, y por lo tanto tiene que cerrar en estos momentos, porque Cervecería Chapultepec, que estas cantinas no son restaurantes, son bares, está clarísimo. Y esto se conjuga, el hacer teguaje, con ayuntamientos que están en etapa de provisionalidad. Entonces, los alcaldes que están ahorita, pues son alcaldes que quedaron como interinos antes y después de las elecciones, que no tienen futuro político, no buscan un puesto corto. Entonces, es como si no existiera la ley. Entonces, es como esquizofrénico. El gobernador hace un anuncio y dice, vamos a cerrar esto. Y después vas a las calles y todo está abierto. Solamente creo que la zona real tuvo unas partes cerradas. El resto, Erika, abierto, como si fuera cualquier día, ¿eh? Es impresionante la manera en la que burlamos la ley con ese tipo de cosas. Y mientras tanto, las escuelas, lo que dicen, por lo menos el nivel de preparatoria, es, papás, por favor, tengan a sus hijos encerrados de aquí a que volvamos a clases, porque si no, no podemos regresar y a los chavos les surge. Entonces, ahora también está en la casa, ¿no? Esta idea de, por favor, no vayas a salir, porque si no, no vuelves a la escuela, ¿no? Aunque sea en formato híbrido. Ese es un tema que me parece que sí hay que discutir. Y la otra parte, mira, me parecieron muy interesantes los datos del INEGI sobre las defunciones. Ahí hay que mandarle un saludo a Gloria Feria, que siempre nos mantiene informados e informadas y nos mandan esos reportes. Es bien interesante analizarlos porque resulta que los hombres están muriendo más que las mujeres por COVID. Y además de todo, está como la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares a nivel nacional, y la tercera es la diabetes mellitus. Si lo divides por sexo, resulta que el COVID es la primera causa de muerte en los hombres, ¿no? Que me parece un dato súper interesante, y de ahí vienen un montón de causas asociadas a la masculinidad, que en algún momento hablaremos de eso, ¿no? A ese modelo de masculinidad muy viciado, que es los accidentes viales, ¿no? Todo este tema de las enfermedades cardiovasculares, o sea, todo aquello que impacta en no reconocerte como alguien que tiene que prevenir en términos de cuidado de su salud. Y con las mujeres el COVID es la tercera causa de muerte. Evidentemente, los que más murieron el año pasado estuvieron en la franja de los adultos mayores, pero los que más están contagiando ahorita están en la franja de los 18 hasta los 30 años, ¿no? Que son el 95%, por ejemplo, de la matrícula de la Universidad de Guadalajara, cosa que también otra vez nos retrasa en el regreso, por lo menos hasta el 15 de septiembre en formato híbrido. Y algo que también es interesante es, había un rechazo muy fuerte del presidente Andrés Manuel por no vacunar a los menores de edad.
Y ayer ya dijo, bueno, lo estamos analizando. Bueno, lo dijo hoy también. Bueno, y hoy también insistió. lo dijo, cierto. No fue ayer, fue hoy. Que está ya analizando, ¿no? Este proceso de vacunar a los menores de 18. 12 a 18, ¿no? Es que, perdón, pero tenemos que avanzar rumbo a ese estadio. Sí. Y eso tiene que avanzar de aquí a diciembre para que entonces por lo menos en enero tengas otra realidad, ¿no? Sí. Y con nuevos ayuntamientos que tomen medidas ya como más Sí. fuertes. A ver, aquí hablábamos la semana pasada de que se tiene que hacer todo para preservar la decisión de regresar a clases presenciales Tal de cual. manera híbrida, de manera mixta. Pero yo escucho cada vez más a los especialistas que hablan de este repunte de contagios y de esta tercera ola en la pandemia, que dicen, valdría la pena repensar y revalorar Claro. esa decisión Yo por los estoy niveles totalmente de de acuerdo. contagios. A ver, en Jalisco, de junio a julio, aumentaron más de 600% los contagios. Sí, sí. O sea, el tema se está poniendo como en los peores momentos de la pandemia de enero y febrero. Y solo recordar, Jaime, que a esa cifra de casos activos hay que multiplicarla por 28. Todos los especialistas te dicen, esa cifra en realidad es una cifra pues muy corta. El nivel de casos en realidad hay que multiplicarlo entre 25 y 30 por la veces. variante Delta, que es más Así contagiosa, ¿no? así está el imposible, tema, es preocupante, imposible, y es momento pues de volver a hacer el llamado de cuidarnos todos y de efectivamente caer en la cuenta de que es un tema también de decisiones personales y de cuidado personal. Y solo una cosa, Jaime, es claro que tiene que ver con un componente individual, hay que cuidarnos, hay que utilizar cubrebocas, pero no solamente tiene componente individual. Es decir, este mensaje del presidente de la República, del gobernador del estado de ya, hay que aprender a vivir con el virus. A ver, mucha gente puede aprender a vivir con el virus, pero tú no controlas muchas cosas. Claro. Y si todo está abierto, es imposible que tú te aísles. No, y la los salida los del virus efectos es de todos, posteriores. no es de cada Claro, persona, la salida es de todos. Claro, Sí, sí. sin duda un tema en el que tenemos que contribuir todos, gobierno y ciudadanos, para que no se nos salga de control como parece que está cerca de suceder y que ojalá no suceda así. Y bueno, pasamos ahora a la gustadísima sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Volvemos al tema que pues ha marcado la semana, ¿no? Enrique, ¿qué le pondrías? Tan vacía como la pregunta. Tan vacía como la pregunta, ¿está buena? Yo consulta antipopular y secreta. Yo, Bastante secreto. desairados. Desairados para que quepa. Una Desairados. sola palabra. Y bueno, con eso nos vamos a un corte y regresamos. Quédese con nosotros. Una nueva pesadilla se da en México, así como en Ayotzinapa, Guerrero, con 43 estudiantes víctimas de desaparición. En Nuevo León han dado con verdaderos campos de exterminio, 7 en total, donde han hallado 867,000 restos humanos. Todos están alrededor de la capital de Monterrey. A mediados de este mes, la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación aseguró en una entrevista televisiva que se tienen contabilizados al menos 9 sitios de exterminio de grandes dimensiones en el noreste del país. Ya trabajan con organizaciones de búsqueda de personas, con el ADN, pero ¿y los autores de este grave delito? ¿Dónde están? Fuertes tormentas en un fin de semana evidenciaron no solo la fragilidad de una ciudad como la nuestra, sino además graves negligencias. Los gaviones asolvados y convertidos en tiraderos clandestinos no pudieron retener la gran cantidad de agua que cayó sobre la zona árida de la primavera a causa de los incendios y bajó a gran velocidad, encontrando espacios reducidos por obras invasivas al arroyo El Garabato o El Seco, donde destruyó 80 fincas y el menaje de 246 domicilios, gran cantidad de autos y dejó a 19 colonias sumidas en el lodo, del que hoy
nadie es responsable. Pues entramos a nuestro bloque de cierre y como ya lo vio, tenemos temas muy calientitos, entonces hay que entrarle directito de manera rápida. Este asunto de comenzar a hablar de campos de exterminio en este país es verdaderamente lamentable, algo que particularmente yo jamás imaginé que iba a escuchar en la historia de México. Vuelve a revivir toda esta época de crisis que tuvo Monterrey y Nuevo León hace unos años. Un Calderón. Y que eso es la huella de esos tiempos de crisis de inseguridad terrible, severas crisis de violencia que se vivieron en Nuevo León y que esas fosas que están encontrando hoy seguramente son reflejo de aquellas épocas. Un tema que desgraciadamente nos es muy común hablar de él en Jalisco, que ocupa el lugar número 1 en temas de fosas clandestinas, de cuerpos exhumados de esos cementerios clandestinos, un tema que está ligado al problema número 1 de inseguridad en Jalisco, que es el de las desapariciones, ¿no? Y el cambio de lenguaje, ¿no, Enrique? O sea, estábamos muy acostumbrados a hablar de fosas clandestinas, pero hablar de campos de exterminio. Sí, es otra cosa. ¿No? Campos de exterminio, lo primero que piensas es en el Holocausto. Así es. Lo primero que esté en la cabeza cuando escuchas campos de exterminio. Me parece que es una guerra esto. Es una guerra entre bandas del crimen organizado, donde también ha venido la intervención del ejército, de las policías, de los políticos. Y yo creo que la tenemos que analizar así. Campos de exterminio son guerras, son bélicos, ¿no? No tiene que ver con problemas de seguridad pública. Eso uno. Dos, para esto sí se necesitan comisiones de la verdad. Para este tipo de cosas sí. Exactamente. Aquí sí, para saber quién decidió que esta estrategia de seguridad era la adecuada, desde el tiempo de Felipe Calderón. Es decir, quién por legitimarse políticamente, después de una elección cuestionada, tomó esta decisión en materia de seguridad que ha puesto al país. Y colocar al centro a las víctimas, ¿no? Totalmente, ¿no? Eso sí, no hablar de la corrupción de Peña Nieto. Eso no tiene nada que ver con comisiones de la verdad. Pero sobre estos temas sí tiene que ver con comisiones de la verdad. Exacto. Y una tercera, ¿hasta cuándo vamos a entender bien y descifrar adecuadamente la relación entre los políticos y los narcos? Porque en gran parte el crecimiento de este tipo de fenómenos tiene que ver con la protección del Estado. No pudieron crecer hasta estos niveles sin la protección del Estado desde los tiempos de la Dirección Federal de Seguridad. Que han crecido en su poder de fuego para enfrentar a sus enemigos, pero también para intimidar a la policía. O pactar con ella. Y el poder corruptor, que ese es otro. Sí. Su poder económico para cooptar desde a los que cuidan la cárcel, hasta los jueces, hasta los políticos, hasta las policías. Y meternos al ejército hasta el tuétano Claro. no va a resolver esto en No. ninguna manera, y se tienen que tomar decisiones arriesgadas. Decías hace rato, Jaime, que el presidente es muy conservador en el tema de drogas, pero se tiene que empezar a quitarles negocios a los delincuentes. Yo sé que ya los delincuentes no solo se dedican a las drogas, se dedican a muchas cosas, pero una parte es empezarle a quitar el negocio de las drogas. Se acabó. Y parte, mira, yo creo que qué bueno que tocaste el tema de colocar esto como si lo que necesita una comisión de la verdad y colocar. Parte de lo que hay que lamentar es que en la consulta pasada no se colocó en el centro a las víctimas, Claro, en realidad, ¿no? Es importantísimo que coloquemos en el centro a las víctimas y ahí es en donde yo creo que también es muy banal decir que este tipo de datos y de incidencias porque se matan entre ellos y eso atenta contra el buen nombre de las personas que están buscando a sus desaparecidos, ¿no? La recuperación del nombre, la memoria, todo este tipo de cosas que, por cierto, y para variar, ¿no? Nuestras diputadas y diputados no tienen ganas de discutir el tema de la reparación del daño, ¿no? O sea, van a regresar de vacaciones cuando dentro de una semana, 15 días, y como que no tienen ganas de discutirlo cuando es un tema pendiente que está anclado de la ley de víctimas, ¿no? Si lo discutan y con presupuesto. Así es. Y con presupuesto. Otra cosa es poner la ley y después dejarlo sin presupuesto. Otra cosa que necesitaría presupuesto y que vimos en la cápsula es el tema de las lamentables inundaciones en Zapopan, una historia recurrente, hay que decirlo, no solamente por el tema de las tragedias y de todo lo que pierden las personas que viven en estos lugares, sino hasta también por pues la forma en que las y los actores políticos van ocasionalmente ahí a vestirse hasta de Spider-Man para ayudar a las gentes, ¿no? O sea, un tema recurrente, Jaime, ¿no? Terrible lo que sucedió el fin de semana antepasado
con las lluvias del sábado y el domingo, ciertamente atípicas. Me dicen que llovió en 2 días lo que tardó en llover un mes, ¿no? O sea, de ese tamaño la cantidad de agua de un mes. fue la cantidad de agua. Pero, sin duda, las inundaciones agravaron los efectos, Claro. porque se combinaron con negligencias de mantenimiento de una infraestructura rebasada, insuficiente, hidráulica, que no solamente es ahí en esa parte del área metropolitana de Guadalajara, sino en muchas otras, pero también todas las omisiones, las negligencias y la corrupción que hay en el tema del desarrollo urbano. Así o sea, es. ¿cuántas omisiones hubo que permitieron que se construyeran casas, locales, negocios en el cauce del Arroyo Seco? Incluso apropiaciones de ¿Quién terrenos, ¿no? fue el funcionario municipal, estatal, federal, no sé, que no le dio mantenimiento a los gaviones que tienen una profundidad de 15 metros para tratar de retener el agua que cae del Cerro de la Primavera, del Coli, y que estaban asolvados, llenos de lodo, y que tenían nada más medio metro? O sea, no por nada y no por esa lluvia extraordinaria que hubo, se llenó la cuneta de la Avenida Prolongación Guadalupe y le echó a perder la casa a cientos de familias, Sí. a donde llegó el lodo y llegó hasta el techo de las casas, ¿no? Sí, o sea, sí. una verdadera tragedia. Terrible. sin Terrible. duda. Sí, a ver, tiene que ver con asuntos estructurales de la ciudad, de desarrollo urbano, de corrupción, de muchas cosas. Pero ya lo decía Erika, y creo que también hay que poner atención a eso. Muchas veces en las intervenciones de los gobiernos se privilegia el marketing, Así es. el mensaje, que la atención de los problemas. Así A mí me es. parece una sobreexplotación del problema en términos de redes sociales. Y era increíble que 3, 4 días después se tenían que manifestar los vecinos de estas Cerrando colonias. las vialidades y cerrando las López entradas y Mateos, salidas. Cerrando López Sí. Mateos, porque no tenían atención. Claro. Hace tiempo había leído un documento que decía, ¿por qué a los políticos no les conviene resolver este tipo de temas? Pues porque les da exposición en esos momentos y se ponen sus botas y van ahí y saludan y dicen, aquí estamos con la ciudadanía. No, pero poniendo en ves, las riesgo. imágenes son No, es que terribles. Es terrible, es terrible. Y porque hay cero empatía, Enrique, también. O sea, A la ver, empatía sí. se ha ido de la política y el ayuntamiento ha perdido la noción de que su esencia es servicio público. Y a metros de ahí O sea, No, está a punto de entrar la Villa Panamericana, hay un Claro. estadio. Son los mismos errores en materia de desarrollo urbano. La diferencia es que casi siempre los errores de la ciudad son contra los pobres. Gravísimo. Son en Sí, contra sí, de quien no gravísimo. tiene Los nada. que menos tienen. Los que Ahora menos sí, tienen. que la neta no, aunque no los hayamos nominado, se ganaron el premio todos esos políticos y Por políticas anticipación. que fueron ahí nada más a darse una vueltita. Porque dicho sea de paso, todos los que fueron son o serán alcaldes, ¿no? Ahí Así hicieron es, acto de así es. presencia. Pero hablando de la neta no, vamos mejor a ver quién se ganó el premio la semana pasada de la neta no. Vamos a verlos. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Gerardo Fernández Noroña, por gritarle a un elector. Enhorabuena. Se la llevó Jaime. Era casi la verdad, seguro, ¿no? Era casi seguro el- Bueno, es que Es el villano Fernández favorito, es el aparte. villano favorito, ¿no? Y es favorito Sí. de este programa. Él Sí, gana sí. todas, ¿no? Él y Gatell, ¿no? También. Él y Gatell, y sí es López cierto. Obrador y el gobernador. Bueno, el gobernador ahí También la lleva va. también. Deberíamos ¿no? hacer el ranking, ¿no? La neta no. A Yo final creo de que año, sí. a final de año, año. Final de ¿no? A año ver cómo deberíamos de estuvieron las hacer uno. nominaciones. Sí, Va a estar sí. parejo. Entregamos Va a el estar premio parejo. La Neta No, versión dorada. La enviamos. ¿no? Vamos a platicar con Ibabel a ver qué les teje para que entonces les Exacto. entregue un trofeo. Pero Me a ver, parece vamos bien. a nominar para esta semana quiénes están en la palestra. A ver, Jaime. A ver, yo sí propondría, no me sé el nombre, pues, pero al que tiene que ver con obras públicas, mantenimiento del ayuntamiento Del de ayuntamiento. Zapopan por lo ocurrido con las lluvias ahí en Miramar y en 20 colonias más alrededor. Muy bien, Enrique. Yo nomino a Mario Delgado, el presidente de Morena, por su penosa actuación en el asunto de la consulta. Y después de que los resultados de participación no fueron los que él esperaba,
pues irse en contra de Ciro Murayama, de Lorenzo Córdoba, e incluso amenazarlos de destituirlos. ¿Cómo los llamó? ¿Los que subestimaron la consulta? ¿O sí, qué dijo? Algo de la mafia, ¿no? Los empleados de la mafia. Sí, los empleados de la mafia, algo por el estilo. No, pues yo quiero nominar a los alcaldes ausentes de Zapopan, a los muchos, ¿no? Ya es la segunda nominación. Sí, ya es la segunda nominación. Ahí vamos a contar a Pablo Lemus, que está de licencia, a Fran Yey, que es alcalde electo, a la alcaldesa, ¿no? O al alcalde que está ahí interino. Es no alcaldesa. Es alcaldesa, ¿verdad? A los tres, vamos a nominarnos a los tres, ¿no? Por no haber atendido la situación a tiempo, nomás llegar, después irse, sacarse la foto y... En la ciudad de los niños. Va de la mano entonces con en mi la ciudad propuesta. de los niños y las inundaciones. Sí. La ciudad de los niños y las niñas. Tal cual, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver de la apuesta de la semana pasada, a ver quiénes ganaron también o quién tuvo el mejor acercamiento, creo que fue de la consulta. A ver, vamos a verlo. ¿Cuántos iban a participar? Para la pregunta de esta semana, ¿qué porcentaje de participación habrá el domingo en la consulta? Para Erika 15% y Jaime 12%. Y yo 10%, no me quiso decir. ¿No dijo cuánto No, dijiste tú? es que... Vamos a tener que ver otra vez el video. Sí, Pero no, tú según yo era dijiste 10, 12 y 10%. 15. 10, 12 y 15. Sí. No, pues te la llevaste. Entonces te la llevaste. Bueno, nos pasamos todos. Fuimos excesivamente optimistas. Si estuviéramos en la tienda del precio ya nos hubieran descalificado. Sí, claro. Perdón por Pero ser bueno, el más excesivamente cercano, sí. optimista. El más cercano, Pensamos sí. que iban a movilizar más gente, pero pues bueno, no. Vamos a ver. Andan en horas bajas, Erika. Sí, Horas bajas. vamos a ver cuál es la apuesta de esta semana, que la vamos a ver en la pantalla. Voy a voltear para leerla porque si no, no alcanzo a leer. Detendrán a los falsificadores de los hologramas de la verificación vehicular. Hay que recordar que el día de hoy amanecemos con este reportaje del Informador diciendo que ya hay hologramas falsos. Oye, pero es el colmo. Decíamos que apenas hoy empezaron las citas. El éxito de este modelo de verificación vehicular, que ojalá sea el primero que funcione, porque ninguno ha funcionado en la historia de este estado, era cuidar los temas de corrupción. Claro. Y es lamentable que el día que arranca se diga que ya hay hologramas en el mercado negro. No, y señalan que ya está puesta la denuncia, ¿no? Que aquí el reto del gobierno es hallarlos. Por eso. O sea, porque que haya, pues eso no lo controla el gobierno. Pero hallarlos sí. Exacto. Hallarlos sí. Por eso la pregunta es... ¿Van a detener alguno de aquí al martes? Si de aquí al martes, al próximo programa, detienen o no a estos que andan vendiendo los hologramas. Yo voy a ponerme optimista, espero que sí. Ay. El espero es ahí la clave. Sí. No, definitivamente no. No. Yo también creo que no. Yo soy Bueno, en esta optimista. tierra de impunidad, qué ingenuo de mi parte. Ahora, pero bueno, eres muy esperemos ingenuo que nos porque- den una Pero sorpresa. ahí está la clave. El ciudadano tiene la obligación de ir a verificar y el gobierno tiene la obligación de que el proceso sea sin corrupción. Así es. Sí, claro. Esa es la obligación de cada uno. Oye, yo no he escuchado... Si esto se llena de corrupción, ya valió más. Ya valió. He escuchado que a la gente que está ahí le va más o menos bien, pero si quieren vamos a darle una semana para ver cómo funciona y después retomamos el tema la siguiente semana. Retomamos. De acuerdo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta semana. Esperemos que la próxima semana ya regresen los suplentes de sus vacaciones. No se crean nuestros compañeros y nuestra compañera. O si no, pues aquí nos vemos nuevamente y que tenga una muy buena semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches.